Bienvenidos a su cafecito de hoy. Soy el licenciado Miguel Ángel Braga, discípulo de Jesús el Cristo. Y el cafecito de hoy lo tendremos en Salmos 23. Así dice el grandioso Dios: Jehová es mi pastor, no me faltará. En lugares de pasto me hará posar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me ayudarán a soportar las dificultades. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo primero que el grandioso Dios nos enseña aquí es que al ser humano que lo tiene a Él como su pastor, Él le cuida, le protege, le ayuda, le alimenta y le sostiene. El ser humano que ha abandonado sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propios puntos de vista, y se ha sometido al pastoreo, al gobierno de el grandioso Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, único, uno y trino Dios, el que se ha sometido a Él. Entonces Él es su pastor, Él le cuida. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que para yo ser cuidado por Él, yo debo de hacerme su oveja. Yo debo de convertirme en aquel que se somete a sus mandamientos, a su precepto, a los que Él manda en la Santísima Biblia. Y de qué manera pues un ser humano se puede convertir en oveja de Dios y Él en su pastor, cuando se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus malos caminos, pone su fe en Jesús el Cristo, entonces se convierte en su oveja, y a partir de ahí comienza a obedecerle, como Él dice en la Santísima Biblia. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que no importa la situación difícil, aparentemente mala, que puede estar pasando una de sus ovejas, de sus discípulos, Él ha prometido librarle, cuidarle, confortarle y ayudarle. Confortará mi alma. Tú estarás conmigo. O sea, Él ha prometido estar ahí para fortalecer, para cuidar a aquel que es su siervo. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que no importa que estén buscando para matar a uno de los que le temen, o que uno de los que le temen tenga alguna situación que él entienda que le va a ocasionar la muerte, un cáncer, el COVID-19, cualquier enfermedad que médica y científicamente hablando, Dios ha mostrado que casi siempre la persona muere de eso. Dios ha prometido quitarle todo temor a aquel que ha confiado en Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios ha prometido estar ahí, a unos para alentarlo, para darle ánimo, para darle esperanza, aunque se lo lleve a su presencia, y a otros
para librarlos plenamente, para volverles su salud, para restaurarlos. Pero de una u otra forma, Él hace que ninguno de los que le temen, de los que le siguen, tengan miedo ni a la muerte, ni a la enfermedad que tiene, ni a ninguna circunstancia, por muy difícil que le venga, porque Él ha prometido librarlo. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que Él utiliza la disciplina para hacer que los suyos soporten las dificultades. Tu vara, disciplina, y tu callado me ayudarán a soportar las dificultades. Las mismas pruebas que Dios utiliza y que Dios envía a los que le temen, fortalecen su fe, fortalecen su confianza en Él, hacen que nos humillemos más a Él, que le busquemos con más frecuencia, y ellas mismas son un medio para poder soportar, confiado en Él, todas las dificultades. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que Él exalta en presencia de los enemigos a aquellos que le temen, que son sus discípulos. La misma cara del que aborrece, del que rechaza al que teme a Dios, al que le ama, al que le sirve. Lo siguiente que el grandioso Dios nos enseña aquí es que Él amparará con el bien y con la misericordia a todo aquel que es su siervo, que es su discípulo, que es su oveja. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios ha prometido darle el bien que necesita cada uno de aquellos que son sus ovejas. El bien que Dios considera bien, porque a veces nosotros los seres humanos creemos que algo nos va a hacer bien y Dios ve que no nos va a hacer bien. Entonces Él a cada uno de los que le temen le da lo que Él considera que le va a hacer bien. Por eso Él no ha prometido hacer rico ni millonario a todos sus siervos, no. Él le da a cada cual lo que Él entiende que le va a hacer bien a su alma. Y a cada uno le da más o menos según Él entiende. Pero en medio de eso también lo ampara con su misericordia. Y esto lo ha prometido hacerlo todos los días. Todos los días, sin importar la circunstancia que pueda pasar una oveja, un discípulo de Jesús el Cristo. Él ha prometido estar con ellos, hacerle bien y mostrarle misericordia. Finalmente, el grandioso Dios nos enseña aquí es que todos sus discípulos, todas sus ovejas, morarán con Él para siempre. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, en aquella nueva tierra y nuevos cielos que Dios ha prometido crear cuando destruya esta que existe. Ahí habitarán todos sus siervos en cuerpo y alma. Cuando Dios resucite los cuerpos de aquellos que mueran en el Señor, entonces estarán allí en aquella tierra donde no habrá corrupto político, donde no habrá delincuente, donde no habrá atracadores, sicarios, narcotraficantes, donde no habrá enfermedades ni pestilencia. Allí morarán aquellos que en esta tierra se convirtieron en ovejas del grandioso Dios de la Biblia. Por consiguiente, ¿cuál debe de ser el camino de aquellos que todavía no son sus ovejas? Hacerse sus ovejas. Hacerse sus ovejas. Convertirse en sus discípulos. Ahora, ¿de qué manera un ser humano se hace su oveja? Arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en Jesús el Cristo. De esta manera se hace su oveja. Y ahora
demuestra que eso pasó en él, obedeciéndole, como él dice, en la Santísima Biblia. Y así al final de sus días morará eternamente con él. Y tú, que ya eres su oveja, gózate, alégrate, porque Dios ha prometido formarte del bien y de su misericordia aquí, y al final de tus días ir a morar al lado de ese majestuoso, glorioso y altísimo Dios. Dios, el gran Dios, bendiga esta su palabra y la haga prosperar y germinar en nuestros corazones. Amén.